No queremos aceptar nuestra grandeza. Por tanto, los sistemas de pensamiento que surgen, religiosos o de otro tipo, lo tienen muy fácil. Aprovecharse de eso es muy sencillo. Aprovecharse de las inseguridades, prometernos a todos que alguien cuidará de nosotros, nos encanta. Pero no hay que culpar a la religión. Debemos culpar a nuestras inseguridades. Ellas han permitido que naciera la religión. Ellas han permitido que a lo largo de la historia surgieran muchos sistemas de pensamiento que quitan poderes. Por eso no podemos superarlo. Y ahora les presento al señor y a la señora de Richard Bach Filipowski. Si experimentamos una cosa que puede provocar algo con una carga emocional muy fuerte en nosotros, nos desconectamos todavía más de la realidad. Cuando soñamos, en el cerebro se produce una especie de tormenta eléctrica, con descargas que van hasta el suelo de nuestro ser a través de los cielos sinápticos. Eso crea una cascada química en el cuerpo que lo prepara para conquistas, logros, para una experiencia emocionalmente impactante. Pero no hay logro, no hay experiencia impactante si antes no ha habido holograma, ni ha habido sustancias químicas que nos hayan hecho, que nos hayan transformado para dejar de ser unas entidades temerosas y convertirnos en entidades intrépidas tras un sueño. El lóbulo frontal es un logro supremo del ser humano. El lóbulo frontal. Este lóbulo frontal nos proporciona la característica de cambiar nuestra mente. El funcionamiento del sistema nervioso y la forma concreta como pone en práctica los efectos cuánticos, una forma muy clara, muy concreta, en absoluto general, difusa o imprecisa, sin duda abre la puerta a la libre voluntad como una posibilidad que no incumple los principios científicos modernos y que, hasta cierto punto, es consecuente con la impresión subjetiva de la gente de que sí tenemos libre voluntad. Lo que nos distingue de las otras especies es lo que ocupa el lóbulo frontal en proporción al resto del cerebro. El lóbulo frontal es el área del cerebro responsable de la intención firme, de la toma de decisiones, de regular el comportamiento, de la inspiración. Es la sede de lo que nos hace recabar información del entorno, procesarla y almacenarla en el cerebro para luego tomar decisiones o escoger de forma distinta a como lo hemos hecho en el pasado. El cerebro está formado por células nerviosas diminutas llamadas neuronas. Estas neuronas tienen ramificaciones muy pequeñas que salen de ellas y se conectan a otras neuronas, formando así una red neuronal. En cada punto de conexión se incuba un pensamiento o un recuerdo. El cerebro crea todos los conceptos a partir de la ley de la memoria asociativa. Las ideas, los pensamientos y los sentimientos están construidos e interconectados en esa red neuronal y todos pueden relacionarse entre sí. El concepto y el sentimiento de amor, por ejemplo, están almacenados en esa extensa red. Pero creamos el concepto del amor a partir de muchas ideas distintas. Algunas personas conectan el amor con la decepción. Cuando piensan en el amor, experimentan el recuerdo del dolor, el pesar, el enfado e incluso la cólera. La cólera puede estar relacionada con la pena, que puede estar relacionada con una persona concreta que vuelve a estar conectada con el amor. Si la observación puede considerarse un cálculo cuántico, el cálculo cuántico produce memoria. Siempre percibimos las cosas tras verlas reflejadas en el espejo de la memoria. Es ese reflejo en el espejo de la memoria lo que nos da la sensación de yo, de quién soy. El cerebro no conoce la diferencia entre lo que ve en su entorno y lo que recuerda.
porque se activan las mismas redes neuronales. La fisiología nos dice que las células nerviosas que se activan simultáneamente están conectadas. Si haces algo una y otra vez, esas células tienen una relación prolongada. Si todos los días te enfadas, si todos los días te frustras, si todos los días sufres, si en tu vida das motivos para ser una víctima, todos los días estás reconectando y reintegrando la red neuronal. Y esa red neuronal tiene ya una relación duradera con esas otras células nerviosas llamadas identidad. También sabemos que las células nerviosas que no se activan simultáneamente, no se conectan, dejan de tener una relación duradera, porque cada vez que interrumpimos el proceso de pensamiento, eso provoca una reacción química en el cuerpo. Cada vez que lo interrumpimos, esas células nerviosas que están conectadas empiezan a romper. Si practicamos el ensayo mental y nuestra capacidad mental de hacerlo provocarán que algunos circuitos cerebrales crezcan como resultado del esfuerzo. En otras palabras, será más fácil hacerlo. Si aceptamos eso, al día siguiente podremos hacerlo con más seguridad y aprobación. El proceso en sí mismo no difiere de la plegaria. Ningún texto religioso afirma que el pensamiento no importa. Ningún texto religioso afirma que Dios no debe atender tu plegaria y tu intención. La física cuántica y el observador pretenden explicar cómo ocurre eso. De todos modos, si podemos convertir el pensamiento en algo más real que cualquier cosa, es porque tenemos el cerebro diseñado para hacerlo. El lóbulo frontal, este espacio enorme, es el altar en el que colocamos un pensamiento. Es lo que nos da permiso para conservar ese pensamiento durante un periodo de tiempo y lo que disminuye el volumen de estímulos externos. Perdemos la noción del tiempo y del espacio. Ese es el momento en el que nos adentramos en el terreno cuántico. Ese es el momento en el que convertimos el pensamiento en algo más real que cualquier otra cosa. Somos seres humanos física y químicamente emocionales. No es nada malo. Solo se convierte en una limitación cuando no hacemos más que acceder a las mismas emociones y actitudes todos los días, sin ir a ningún sitio en términos de cambiar o evolucionar en nuestra vida. ¿Cómo podemos decir que hemos vivido plenamente todos los días si solo experimentamos las mismas emociones a las que tenemos adicción diaria? Lo que en realidad decimos es, tengo que confirmar quién soy y cuál es mi personalidad. Tengo que hacer esto, tengo que ir allí, tengo que ser así. Un maestro es alguien completamente distinto. Es alguien que ve el día como una oportunidad en el tiempo de crear avenidas de realidad y emociones venideras, de realidades venideras, que convierte el día en una fertilización de infinitos mañanas. Hay una parte en el cerebro llamada hipotálamo. El hipotálamo es como una mini fábrica. Es un lugar en el que se reúnen determinadas sustancias químicas que se corresponden con determinadas emociones que experimentamos. Esas sustancias químicas se llaman péptidos. Son pequeñas cadenas de aminoácidos. En esencia, el cuerpo es una unidad de carbono que fabrica en total unos 20 aminoácidos distintos para tener la fórmula de su estructura física. El cuerpo es una máquina que produce proteínas. En el hipotálamo, cogemos una pequeña cadena de proteínas llamadas péptidos y las ensamblamos en determinados neuropéptidos o neurohormonas que se corresponden con los estados emocionales que experimentamos diariamente. Así pues, hay sustancias químicas para el enfado y hay sustancias químicas para la tristeza. Y también hay sustancias químicas para sentirse víctima y para la lujuria. Hay una sustancia química para cada estado emocional que experimentamos. En el momento en el que experimentamos un estado emocional en el cuerpo o en el cerebro, el hipotálamo ensambla de inmediato el péptido y luego lo suelta por la glándula pituitaria en el flujo sanguíneo. Cuando llega a la sangre, sigue su camino hasta distintos centros o distintas partes del cuerpo. Cada célula del cuerpo tiene receptores en el exterior. Una célula puede tener miles de receptores estudiando su superficie, abriéndose al mundo exterior de alguna forma. Cuando un péptido atraca en una célula, literalmente,
como si fuera una llave que se mete en una cerradura, se coloca en la superficie del receptor. Se pega a él, lo mueve y, como si llamara al timbre de una puerta, manda una señal a la célula. ¡A divertirse! Al llegar a la edad adulta, casi todos los que hemos tenido problemas en la vida nos colocamos en un lugar emocionalmente apartado o actuamos como si estuviéramos todavía en el pasado. ¿Qué es un combinado? Cambiar significa que tenemos que abandonar nuestro viejo yo. Significa que durante un rato tenemos que dejar nuestra identidad atrás y hacer conjeturas sobre quiénes podríamos ser. Cambiar significa modificar nuestro comportamiento lo suficiente para que sea algo permanente. Las experiencias influyen en lo que sabemos. No hay un análisis completamente objetivo de nada, porque el análisis que hacemos de todas las cosas está relacionado con nuestras experiencias o emociones previas. Todo tiene un peso emocional. Hemos pasado de que las emociones fuesen cosas espirituales, inmateriales, a que fueran cosas, ni siquiera cosas. A que fueran moléculas de verdad con pesos moleculares y péptidos con secuencias y estructuras. En la actualidad la ciencia sabe que el hipotálamo fabrica neuropéptidos y que esos neuropéptidos son potentes sustancias químicas. Les voy a contar la historia del péptido y la célula. El péptido encuentra los receptores, se pega a ellos y ahí se queda. También puede soltarse, volver a pegarse. Mientras está ahí, transforma la célula. Un receptor que tiene un péptido transforma la célula de muchas maneras, desencadena un torrente de reacciones bioquímicas, algunas de las cuales acaban con cambios en el mismo núcleo de la célula. Sin duda, todas las células están vivas y todas tienen conciencia, sobre todo si definimos conciencia como el punto de vista de un observador. Siempre está la perspectiva de la célula. La célula sabe dónde está, la célula sabe qué proteínas fabrica, la célula sabe si va a dividirse o si está previsto que deje de dividirse. De hecho, la célula es la unidad de conciencia más pequeña del cuerpo. Las células le gritan al cerebro ¡Tengo hambre! que hoy no nos ha llegado la dosis. Se empezarán a mandar impresiones al cerebro y este empezará a formular imágenes. Se oirán como voces en la cabeza. Piense en un motivo por el que estar deprimido. Piense en un motivo por el que estar confundido. Piense en un motivo por el que sufrir. Y el cuerpo empezará a decirle al cerebro que no le llegan las dosis químicas necesarias, que sus necesidades químicas no se cubren. Entonces el cerebro se activará y buscará una situación del pasado y transmitirá imágenes al lóbulo frontal. ¡Sí! ¡Nos hemos apropiado de una bandeja entera de comida! Mi definición de adicción es muy sencilla. Es algo que no puedes parar. Nosotros nos provocamos situaciones que cumplen los antojos bioquímicos de las células de nuestro cuerpo y que satisfacen nuestras necesidades bioquímicas. Siempre me pasa a mí. Siempre. ¿Por qué? Mi definición en realidad viene a decir que si no puedes controlar tu estado emocional, es que eres adicto a él. La gente a la que queremos de verdad
Es gente que desea compartir nuestras necesidades emocionales, nuestros sentimientos, sean los que sean. Da igual que sean sexuales, que sean deseos de sentirse víctima. Pobre de mí, pobre de ti, de tener poder, de necesitar que nos controlen, de sentir que lo controlamos todo. Señora, no, no vuelva a untar la gamba mordida en la salsa. Que os den a ti y a tus normas higiénicas. Soy la hermana de la novia y si me apetece, meto el culo en la salsa de cóctel. ¿Qué hace ahí quieto? ¡Venga! ¡Vaya! ¡En el plato lleno! ¡Alegría, alegría! Si tú no quieres saber nada, ya me encargo. Ahora vas a ver. ¿Qué es la realidad? ¿Qué es la realidad? ¿Es lo que vemos con el cerebro? ¿Cómo podemos saber qué es? Han cogido animales de laboratorio y les han conectado